Bueno, esta guía habla sobre calor, ¿m? Primero y soluciones después. Eh, el calor, te lo defino rápidamente, es energía que se transmite de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío, de mayor a menor temperatura. Hay dos fórmulas de calcular el calor. Dos formas de calcular el calor. El calor puede generar un cambio de temperatura o puede generar un cambio de estado. O sea, un cambio de fase. Cuando genera un cambio de temperatura sin cambiar de estado dentro de la misma fase, dentro del mismo estado de agregación, la forma para calcular el calor, se simboliza con la letra Q, es C, que es calor específico, que es una constante que depende de cada sustancia, multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de temperatura. Variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Calor específico masa, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, cuando el calor se utiliza para cambiar de estado, durante un cambio de estado la temperatura es constante. Cuando un cuerpo cambia de estado, no cambia la temperatura y el calor se utiliza para cambiar de estado, de sólido a líquido, que es una fusión, o de líquido a gaseoso, que es una vaporización. Hay dos fórmulas de calcular el calor, dos formas, digo, de calcular el calor con cambio de estado. En ninguna aparece la temperatura porque el calor, cuando hay un cambio de estado, no depende de la temperatura. Cuando es una fusión, es calor latente de fusión multiplicado por la masa, y cuando es una vaporización, calor latente de vaporización multiplicado por la masa. Como te decía, tanto el calor específico como el calor latente de vaporización y de fusión son constantes que son conocidas en el ejercicio. Ahí te puse que la fusión es el pasaje de sólido a líquido, la vaporización es el pasaje de líquido a gas. Hay que saber la temperatura de ebullición y de fusión del agua. La temperatura de fusión del agua es 0 grados a una atmósfera, que es la presión atmosférica normal, y la de ebullición es 100 grados también a una atmósfera. Simplemente decir ebullición y decir vaporización es parecido, pero no es lo mismo. En el caso del agua, ambos se alcanzan a 100 grados, pero la vaporización es algo superficial y la ebullición se llama cuando es de toda la masa de agua. Acá te puse un poquito de las unidades para hacer los ejercicios. El calor específico va en calorías sobre gramo grado, porque te dice cuántas calorías se necesitan para que un gramo de una sustancia aumente su temperatura en 1 grado. Calorías sobre gramo grado. La masa siempre en gramos tiene que estar, no puede estar en kilogramos. Y la variación de temperatura en grados Celsius, los grados comunes. Cuando multipliquemos todo, el calor queda en calorías. Se va grado con grado y queda en calorías. Y acá te puse que en el agua la densidad es 1 kilogramo por litro. Eso quiere decir que cada kilogramo de agua equivale a 1 litro. Así que si te dicen 1 litro de agua, te están diciendo un volumen de 1 litro, te están hablando de una masa de 1 kilogramo. El primero, el A, simplemente me decía qué cantidad de calor se necesita para que una determinada masa de agua, que era 1 litro de agua. 1 litro de agua es lo mismo que 1 kilo, o sea 1000 gramos. Para que 1 litro de agua aumente su temperatura de 30 grados hasta que empiece a hervir. Hasta que empiece a hervir. Hervir es vaporizarse. La temperatura de ebullición es 100 grados. Entonces te pide cuánto calor necesita el agua, esa masa de agua, para aumentar su temperatura de 30 a 100. Cuando hay cambio de temperatura, la fórmula que se usa es esta: calor específico masa, variación de temperatura. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado. Te informa los calores específicos. Significa que por cada gramo de agua hay que darle 1 caloría para que acreciente su temperatura en 1 grado.
La masa, como te decía, es 1 kilo porque es 1 litro, o sea, 1000 gramos. Y la variación de temperatura siempre es final menos inicial. 100 menos 30. 100 menos 30 es 70. Haces 1 multiplicado por 1000 por 70. Cancelas todo y te quedas 70.000 calorías. Gramo se va con grado, grado con grado. O sea que el calor que necesita ese litro de agua para aumentar su temperatura de 30 a 100 es de 70.000 calorías. Después el B pregunta por qué en Salta el agua hierve más rápido supuestamente que acá. Bueno, eso se debe a que cuanto menor es la presión atmosférica, menor es la temperatura de ebullición. A menor presión atmosférica, el agua o cualquier sustancia volátil hierve a temperatura menor. En Salta hay menos presión atmosférica porque es un poco más alto y hay menos oxígeno. Y eso hace que la presión atmosférica sea menor y que por ende la temperatura de ebullición sea menor. No te van a hacer ver este diagrama, no te van a tomar eso, simplemente para ilustrarlo porque estaba ahí en la guía. Acá, a una atmósfera, este es el diagrama de fases de agua, hay una línea que divide el agua del vapor, el líquido del vapor. Sobre la línea está la temperatura de ebullición. Expresión en función de temperatura. A una atmósfera, la temperatura de ebullición es 100 grados. Una atmósfera se encuentra con los 100 grados. Pero acá le puse PS de presión en Salta. Como la presión en Salta es menor a una atmósfera, la temperatura de ebullición en Salta es menor a los 100 grados. O sea, la temperatura de ebullición te la encontrás a la izquierda de los 100 grados. Entonces, por eso hierve más rápido, porque la temperatura de la presión atmosférica es menor, entonces la temperatura de ebullición es menor. Y eso hace que parezca que hierva más rápido, que hierve antes. Ese era el 1. Después el 2 decía simplemente cuánto calor entrega o pierde una masa de 350 gramos de agua para disminuir su temperatura de 85 grados a 35 grados. Siempre que hay cambio de temperatura, la fórmula es calor específico, masa por variación de temperatura. Después en los próximos ya llegaremos a la otra, la de cambio de estado. Calor específico es 1, fijo del agua líquida, la masa 350 y la temperatura, acordate que siempre es final menos inicial. Final menos inicial. 35 menos 85 es menos 50. 1 por 350 por menos 50 me dio negativo, me dio menos 17.500 calorías. ¿Qué significa que el calor sea negativo? Que es calor entregado. Si el calor te da negativo, podés decir que la sustancia entrega, pierde o libera 17.500 calorías de calor. Y ahí te puse lo siguiente. Si la temperatura baja, si disminuye la temperatura, el calor siempre te va a dar negativo. Que significa que la sustancia lo entrega, que es entregado. Y si hay aumento de la temperatura, si la temperatura final es mayor a la inicial, el calor te va a dar positivo. Lo que significa que es calor recibido. Calor positivo ante un aumento de temperatura es recibido. Calor negativo ante una disminución de temperatura es entregado. Después, el 3A me decía que una sustancia requiere 600 calorías de calor para aumentar su temperatura de 10 a 15 grados. Si no recuerdo mal. Una sustancia que está a 10 grados requiere 600 calorías de calor para aumentar su temperatura a 15 grados. ¿Qué sustancia es? Y me decía la masa, que era 200 gramos. Usás la fórmula Q igual a Cm delta T y la incógnita es el C. Sabiendo el calor específico depende de la sustancia, vas a la tabla de los calores específicos y te fijas
a qué sustancia corresponde. Pasa masa delta T dividiendo, te queda calor dividido masa delta T. El calor era 600 calorías, la masa 200 y el delta T 5. La variación de temperatura, acordate que siempre es final menos inicial. 15 menos 10 es 5. 600 sobre 200 por 5 es 0,6 calorías sobre gramo grado. Ahí vas a la tabla de los calores específicos, que la tenés abajo de todo, y vas a saber que esa sustancia es el alcohol. Es el alcohol. El B dice, ¿qué pasaría si no tuviera la A adelante? O sea, si en lugar de decir la sustancia que está a 10 grados aumenta su temperatura a 15 grados, diría aumenta su temperatura 15 grados. ¿Qué significa que aumenta 15 grados? Que desde los 10 aumenta 15 más. O sea, pasa de 10 hasta 15 y termina en 25. Si no tiene la A, significa que la variación de temperatura es 15. O sea, cuando no te da la A, te está dando la variación de temperatura. Cuando sí te da la A, lo que te da es la temperatura final. Así que acá ya te dice que la variación de temperatura es 15. Ya está. La final sería 25 y la inicial los 10 que ya tenés. Lo mismo, calor específico, calor sobre masa por diferencia de temperatura, el calor 600, la masa 200, la diferencia de temperatura 15. 200 por 15 son 3.600, dividido 3.000 me dio 0,2 calorías por gramo grado. Y eso te da arena, que tiene calor específico 0,19. Si te dijera, sin la A, como dice el punto B, la sustancia sería arena.